Dios los bendiga. Hoy vamos a hablar de qué es un siervo de Dios. ¿Qué significa ser un siervo de Dios? Extrato un estudio en Romanos 12 por Pablo Santomauro. A través de las Escrituras vemos que los autores del Nuevo Testamento usan frases para referirse a ellos, como siervo de Dios, siervo del Señor y siervo de Jesucristo alternativamente. Pablo, por ejemplo, se llama a sí mismo siervo de Jesucristo en Romanos 1:1 y siervo de Dios en Tito 1:1. Santiago hace lo mismo en la apertura de su carta a los judíos, presentándose como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Lo mismo hacen Pedro y Judas en las primeras líneas de sus epístolas. No solo los apóstoles son llamados a ser siervos de Dios y de Jesucristo, todos los cristianos somos llamados a ser siervos de Dios. En Romanos 6:22, el apóstol Pablo nos dice que los cristianos hemos sido librados del pecado y hechos siervos de Dios. El apóstol Pedro nos insta en su primera epístola a que vivamos como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Ser siervo y ser libre al mismo tiempo, interesante el concepto. Definición de siervo. El siervo de Dios es aquella persona que está dispuesta a hacer lo que Dios pida, cuando Él lo pida, donde Él lo pida, no importa lo que Él pida. La palabra siervo significa esclavo. Describe a alguien que está sujeto a la voluntad de su Señor y totalmente a la disposición de Él. Al usar ese término para describirse, los apóstoles están expresando su absoluta devoción y sujeción a Cristo. Están expresando su actitud de absoluta obediencia hacia Cristo, algo a lo que no solo los apóstoles fueron llamados, reitero, sino todos los que somos de Cristo. Es esa obediencia incondicional la que nos va a habilitar para ser siervos efectivos. Esa obediencia comienza en nuestras vidas cuando renunciamos a otros señores, nos identificamos con Cristo, describimos en la Escritura cuál es su voluntad, vivimos de acuerdo a ella y conscientemente nos alejamos de intereses que son contrarios a la voluntad de Dios, aun cuando esos intereses, gustos, hábitos, preferencias o tendencias hayan sido importantes para nosotros en el pasado. Escuchemos a Pablo exhortando a los romanos a vivir esa vida de obediencia que Cristo demanda de nosotros. ¿Cuáles son las características de un servidor de Dios? 1. Se niega a sí mismo. Lucas 9:23-24 dice: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la salvará. El siervo entiende qué es un servidor de Dios a través de los demás. Dejar a un lado nuestro egocentrismo es uno de los primeros requisitos que Dios pide de nosotros. Qué difícil es cancelar nuestros planes, deseos, apetitos, agendas por nuestro Dios, pero eso es lo que realmente Dios quiere de nosotros. Hay religiones que realizan 40 días de sacrificio. Unos deciden no ver televisión durante cierto tiempo, otros no comen carne, una niña decide no usar su celular por 40 días. Y la pregunta hoy es: ¿qué hemos sacrificado para el servicio de nuestro Dios? ¿Cuándo fue la última vez que realmente nos hemos negado un deleite por entregarlo en servicio a Dios? Siempre hacemos lo contrario. Otro día oro o ayuno. Hoy no puedo dar esta ofrenda, hoy no puedo ayudar. Que hoy lo haga otra persona. Pastor, hoy no puedo hacerlo. Ya no queremos sacrificar para Dios. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Servirle a Dios es para el hoy, para ahora, para mañana será demasiado tarde. En la voz de Pablo se oiría algo así: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La entrega debe ser total. El siervo de Dios debe tener una entrega total. Hechos 21:8-14. Necesitamos tener disposición para morir a nuestros intereses, comodidades, tiempo, etc. y aceptar el desafío de Dios. La segunda característica es ser humilde. Colosenses 3:22-23. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo,
como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Alguien que quiera servir a Dios debe entender que lo que hace no es para que los demás lo vean, sino para que el nombre de Jesús sea glorificado. Entre más sea humilde, Dios más lo va a exaltar. Al fin y al cabo, con nuestro trabajo y servicio, estamos tratando de reflejar a Cristo en nosotros, y no nosotros a nosotros mismos. Si usted busca la recompensa de Dios recibirá. Pero el que busca la recompensa de los hombres, recompensa de hombres recibirá. Humíllese bajo la poderosa mano de Dios y deje que Él lo exalte cuando sea tiempo. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Santiago 4:10. Lucas 14:10. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Característica número 3. Está presto para servir en todo tiempo. Lucas 9:57-62. Hay personas que solo les gusta servir cuando no tienen nada más que hacer, o solo cuando hay alguien más que los está mirando para ser reconocidos. Conocí el testimonio de un médico cirujano cristiano que a las 6 a.m. se iba a escondidas a lavar los baños de la iglesia y llevaba a su hijo para entrenarlo en el servicio a Dios, hasta que un día lo encontró el pastor de la iglesia y le dijo que él no debería estar allí, sino en el quirófano, a lo que el doctor respondió que para él era más importante servir en la casa del Señor y enseñarle a su hijo la humildad del servicio, al igual que el servirle a Dios no era solamente desde un púlpito. Como siervos de Dios debemos estar prestos en todo tiempo. Es hasta gracioso cuando alguien me dice, pastor, cuente conmigo para lo que sea, y cuando se les da la oportunidad de servir, no la aprovechan. Si Dios lo está llamando, es hora. Es ya, no es mañana. No es cuando usted esté desocupado. No es cuando usted quiera, el llamado es ahora. Mañana puede ser demasiado tarde. Dios le habrá dado la oportunidad y el privilegio a alguien más. Característica número 4. Avanza la milla extra. Lucas 17:30. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debemos hacer, hicimos. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el llorar y el crujir de dientes. Mateo 25:30. Avanza la milla extra. Lucas 17:30. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os haya sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debemos de hacer, hicimos. Y el siervo inútil echarle en las tinieblas de fuera. Allí será el llorar y el crujir de dientes. Mateo 25:30. Característica número 5. Un verdadero siervo no limita su servicio a Dios, va mucho más allá de sus propias fuerzas. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hebreos 11:32-34. Por último, recuerde que su servicio no tendrá propósito, pasión o dirección si está tratando de agradar a los demás o está tratando de hacerlo en sus propias fuerzas. Todo lo que usted hace no es con su propia fuerza, ni poder, ni capacidad, ni talento. Todo lo que usted hace es mediante el Espíritu de Dios que mora en usted. Un ejemplo de un siervo de Dios es Job. En Job 1:8 dice la palabra de Dios: y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartó el mal? Este tema lo hice porque el Espíritu Santo habló a mis oídos. Me dijo, siervo de Dios. Me quedé pensando, ¿qué es un siervo de Dios? Un siervo de Dios es aquel que obedece a Dios. Un siervo de Dios es aquel que obedece sus estatutos, que obedece sus mandamientos, que obedece sus leyes. Es aquel que lo busca desde la mañana, es aquel que lo busca desde temprano hasta la noche, es aquel que piensa siempre cómo agradar a Dios, cómo servir a Dios. Ese es un siervo de Dios, es aquel que lo obedece, es aquel que le teme
es aquel que trata de agradarle, es aquel que anda en camino recto, es aquel que se olvida de las cosas del mundo, es aquel que honra a Dios, es aquel que trata de ser recto ante Dios, es aquel que se santifica ante Dios, es aquel que primero busca a Dios sobre todos los hombres, es aquel que no le importa perder al mundo, es aquel que le importa ganar a Dios, es aquel que tiene a Jesús en su corazón, ese es un siervo de Dios. Dios los bendiga.